Buen día, Dios te bendiga. Estamos nuevamente aquí. Gracias por ver este video. Hoy vamos a tratar un tema que es muy importante, un tema de actualidad que se llama apostasía e indiferencia espiritual. Vamos a hacer una oración. Padre, en esta hora te pedimos que tú cubras la vida de cada uno de tus hijos. Permite, Dios, que ninguno de ellos pueda caer en apostasía, Señor, sino que todos sean llenos de tu Espíritu Santo y puedan vivir una vida en victoria contigo, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a hacer la lectura en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, del versículo 11 al 15. Dice así la palabra de Dios. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Bien, esta es la palabra la parábola del sembrador, que tiene mucho que ver con las personas que caen en apostasía. Es importante que tú conozcas qué cosa es la apostasía, de tal forma que vamos a dar algunas definiciones, algunos conceptos para que tú tengas entendido lo que significa la apostasía, porque la palabra dice que en los últimos tiempos iba a crecer la apostasía aquí en la tierra antes de la segunda venida de Jesucristo. Tenemos que apostasía es dejar la forma en que tú adoras, dejar tu fe. En el Antiguo Testamento dice dejar a un rey e irse con un rey extraño. Apostasía es alejarse prácticamente de Dios, olvidarse de Dios, dejar de congregarse y enfocarse más por las cosas que no son espirituales. Apostasía es similar al divorcio. Es cuando la persona deja el matrimonio y se aleja y se desvía por diferentes causas y cae en actitudes inclusive de inmoralidad, cae en actitudes de engaño, de mentira, de perversidad. Entonces tenemos que la apostasía en estos tiempos está creciendo. Probablemente se debe mucho también a este periodo que estamos atravesando en la humanidad de la epidemia, la pandemia mundial, como se han cerrado las iglesias. Algunas permanecen abiertas, pero en poca capacidad. Hemos observado cómo muchas personas que se congregaban, que eran fieles, que buscaban al Señor, ahora que ya no salen o que las iglesias están cerradas, empiezan a enfriarse, empiezan a alejarse de la fe y empiezan a caer en apostasía. Y es algo tan gradual que las personas no se dan cuenta. Generalmente cuando la persona se empieza a alejar del Señor, se empieza a enfriar, ya no lee su Biblia, ya no ora y cae en apostasía e indiferencia espiritual. Dejó de ir a la iglesia y se olvidó de la iglesia. A lo mejor ya tiene hasta 2 años que no va a la iglesia a ver cómo está.
se olvidó completamente del lugar donde adoraba y empezó a tomar mayor importancia en asuntos que son de la tierra, asuntos que no son espirituales, que no son del cielo. Entonces, estas personas empiezan a caer en una forma gradual en apostasía, empiezan a dejar la fe. Y nos damos cuenta que en esta época, pues ya vamos en el segundo año de pandemia, mucha gente que se congregaba ya no lo hace. Iglesias que estaban muy llenas de mucha membresía se han quedado prácticamente con pocas personas, con las personas que son los verdaderos adoradores, que adoran al Señor en espíritu y en verdad. Porque aun cuando no vayas a la iglesia, no debes de perder la comunión con tu Salvador, con tu Creador. Y es necesario que leas tu Biblia, es necesario que ores, es necesario que estés en continua oración por el Señor para evitar caer en apostasía. La apostasía significa alejarse completamente, prácticamente de Dios. La Biblia da como ejemplo el pueblo de Israel, que aun cuando veían las señales, los prodigios, los milagros, el pueblo, cuando ya no le faltaba nada, cuando estaban bien, se alejaban completamente y se olvidaban de Dios. La parte que leímos del sembrador indica cómo va a haber un periodo siempre en la vida del creyente, que va a ser un periodo de prueba, en donde el creyente tiene que aguantar y tiene que continuar, tiene que perseverar en la búsqueda de Dios. No ante la prueba se va a alejar y se va a olvidar. Eso ya cae en lo que es el peligro de la apostasía y de la indiferencia espiritual, cuando ya no te importa nada tu comunión con Dios, ya no te importa el lugar en donde tú adorabas, ya te olvidaste completamente de tu fe y empiezas a vivir una vida como la que vivías antes de conocer al Señor Jesús. Entonces ese es el peligro que ahorita se está corriendo, porque en algunos países inclusive están prohibiendo legalmente abrir las iglesias. En otros países está habiendo persecución a todos los cristianos. Pero aquí vemos la mano siniestra de Satanás, del adversario, porque él no le gusta que el pueblo de Dios se reúna a adorar a Dios. A él eso le disgusta, él no quiere eso, él quiere que las personas estén solitas, porque cuando están solas llega él y ataca y destruye, porque el adversario vino a matar, a robar y a destruir. Pero quiero que sepas que hay alguien que vino a destruir las obras del diablo, y Él es nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Entonces es importante no alejarse del Señor, no caer en la infidelidad religiosa y no caminar lejos de Él, no alejarnos, buscar siempre de su presencia, buscar siempre estar llenos de su Espíritu Santo, porque cuando nos alejamos de Dios, el mundo nos empieza a traer poco a poco y empieza a desplazar lo que teníamos del Señor, lo empieza a desplazar con cosas del mundo, con deseos de la carne, con la vanagloria de la vida, y la persona empieza a alejarse y empieza a enfriarse espiritualmente. Es por eso que yo te pido en el nombre del Señor que tú continúes buscando al Señor, que tú dejes la indiferencia y empieces nuevamente a calentarte con el poder del Espíritu Santo, que empieces a ser responsable con tu vida espiritual, con la vida de tus hijos, con la vida de las personas que estén cerca, que tú seas la luz que los caliente y que los anime a seguir adelante.
Porque cuando se podía ir a la iglesia, muchas veces no fuiste. Ahora que no se puede, a lo mejor quieres ir. Y si hay oportunidad de congregarse, vamos a congregarnos, aunque sea en pocas personas. Pero tenemos que continuar estando juntos en unidad y en armonía, buscando la presencia gloriosa del Señor. Todos los verdaderos creyentes, los verdaderos cristianos, tenemos luchas. Luchamos diariamente contra diferentes cosas que el enemigo envía contra nosotros. Malos pensamientos, malos deseos, pruebas, escasez a lo mejor, enfermedad. Pero debemos de conocer que el Señor está con nosotros y que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros y dio su vida por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que la palabra dice que solamente los que perseveren hasta el final, esos serán salvos. Yo te invito a seguir perseverando en la lectura de la palabra, a seguir orando, a seguir buscando al Señor con el corazón, en espíritu y en verdad, porque en esa época los verdaderos adoradores adoran al Señor en espíritu y en verdad. Sigue llenándote de la presencia del Señor. Yo te bendigo, vamos a orar por ti, Señor. Bendice a todos tus hijos que han dejado de congregarse, Señor. Yo te pido que tú los ayudes, que tú los calientes y que ellos vuelvan a sentir tu presencia y tu amor, que vuelvan a sentir esa necesidad, esa sed y hambre de tu palabra, porque al estar lejos, la vida de ellos peligra, Señor. Yo te pido que tú los cubras con tu sangre preciosa y que tú los llenes de tu presencia. Y yo te doy gracias por cada uno de ellos. Caliéntalos con tu Espíritu Santo, llénalos de tu presencia y permite que puedan hacer esa obra tuya. Como cuando preguntaban, ¿y cómo podemos hacer las obras de Dios? Buscando a Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la vida. Permite que podamos hacer lo que tú nos has mandado y cumplir el plan glorioso de nuestras vidas, que se cumpla conforme a tu palabra. Te doy gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amado hermano, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te cubra a ti y a tu familia con tu sangre preciosa y te libre de toda enfermedad, que te libre de toda dolencia y que siempre haya alimento en tu casa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga. Amén.